interés simple se calcula sobre un capital inicial que permanece invariable. Bueno, para entender un poco lo que es interés simple, vamos a presentar una situación. Acá nos dice, calcula a cuánto asciende el interés simple producido por un capital de 25.000 soles invertido durante 4 años a una tasa del 6% anual. Entonces, para desarrollar este problema, lo lógico es que tendríamos que primero identificar los elementos que componen este interés simple, ¿no? Y esta fórmula que tendríamos que entender un poco. En primer lugar, tenemos el interés, tenemos el capital, tenemos la tasa de interés que está representado por R en este caso, y el tiempo. Esta es una forma general del interés simple. Pero nosotros en esta oportunidad, también varios sugieren que podríamos aplicar una forma estratégica en la cual solamente funcionaría estas fórmulas cuando la tasa de interés es anual. En este caso, analicemos, a ver. Si la tasa de interés es anual, entonces podríamos jugar nosotros con estas tres fórmulas. En el caso, si es que el tiempo es en años, tendríamos que utilizar esta primera fórmula sobre 100. Si el tiempo es en meses, tendríamos que utilizar sobre 1200 y si el tiempo es en días, sobre 36.000. Esto va a depender, estos tiempos, estos valores de los tiempos va a depender en el problema, en qué parte, en qué situación nos den. En este caso, para nuestro problema, acá identificando los datos, tendríamos que el capital vale 25.000, que la tasa es 6% anual, que el tiempo es 4 años y hay que calcular el interés. Aquí nosotros tendremos que concentrarnos que el tiempo es 4 años. Y también tendríamos que fijarnos que si la tasa es anual. Si la tasa es anual, entonces podríamos recurrir a estas fórmulas. Si la tasa no es anual, tendríamos que convertir o si no hacer algunas transformaciones para hacer que la tasa sea anual y utilizar estas fórmulas. En este caso, veamos a ver, el tiempo es 4 años. Si el tiempo es 4 años, nos está hablando que es en años, entonces tendríamos que utilizar la primera fórmula. Entonces, utilizando la primera fórmula, podríamos acá desarrollar el problemita. Interés de capital por la tasa por tiempo sobre 100. Reemplazamos los datos que el capital 25.000, 6 por 4, que vendría a ser 4 años. Ojo que la tasa generalmente no se transforma acá su decimal o el porcentaje no se expone sobre 100, simplemente el entero 6 o el valor de la tasa se coloca como está, como el 6. Entonces desarrollamos la operación y nos sale 6.000. Bien, analizando un poco lo que significa esto de aquí, veamos a ver el otro camino, ¿no? Que el otro camino, ¿cómo sería utilizando la fórmula general? Hay una forma general para hallar esto de interés simple. Aquí lo tenemos, también es la misma forma de acá, sino que acá hay una variación con la I y aquí es la R, ¿no? Pero significa lo mismo, es la tasa de interés y la tasa de interés. Veamos acá. Tenemos la misma situación, tenemos que el capital 25.000, tenemos la tasa que es 6% anual, tenemos el tiempo que es 4 años y calcula el interés. Aquí nosotros tendríamos que utilizar, para utilizar esta fórmula, la tasa nosotros tendríamos que convertirlo en su equivalente decimal o aplicar este porcentaje que es un cienavo, ¿no? O 1 sobre 100 multiplicado por 6 nos sale 6 sobre 100 y efectuando la operación o la división nos sale 0,6, que vendría a ser la tasa de interés. Entonces simplemente reemplazamos en la fórmula, decimos que capital 25.000 por 0,06 por 4, la fórmula quedaría de esta manera, el resultado sería 6.000. Tendríamos el mismo resultado. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar nosotros esta fórmula? Esta fórmula, ¿qué nos permite? Porque esto pareciera más fácil que esto, ¿no? Porque tendrías que acá diferenciar. Una de estas fórmulas, escoger de acuerdo a este tiempo. ¿Y cuándo utilizaríamos esto? ¿Qué pasaría si a nosotros acá en la tasa de interés no nos da que sea anual, nos da mensual, trimestral? Entonces ya no podríamos utilizar estas fórmulas porque estas fórmulas solamente son para la tasa anual, solamente cuando sea la tasa anual. Lógicamente podríamos convertirlo y sería un procedimiento más largo, ¿no? Entonces, ¿es bueno que sepamos las dos alternativas? Sí. Veamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? Entender un poquito las equivalencias aquí, ¿no? Las equivalencias. ¿Cómo entendemos las equivalencias? Dice,
Equivalencia en el tiempo, en un año. En un año tenemos 2 semestres, tenemos 3 cuatrimestres, tenemos 4 trimestres, 6 bimestres, 12 bimestres y 360 días, ¿no? Este es el año comercial. Lógicamente que un semestre vale 6 meses, un cuatrimestre 4 meses, un trimestre 3 meses, un bimestre 2, un mes 30 días, ¿no? Y 2 meses ya multiplicarlo por 30 días, ya encontramos los días para cada uno de estos. Es bueno saber, es bueno recordar, sí, ¿no? Estas equivalencias del tiempo en un año. ¿Qué tenemos aquí? Las conversiones en las tasas, ¿no? Cuando nosotros convertimos, aquí tenemos el anual, semestral, cuatrimestral, trimestral, bimestral, mensual, diario, ¿no? Acá es lo mismo que esto casi. Entonces, ¿qué pasa si nosotros convertimos de mensual a anual? ¿Qué pasa? Se multiplica. En la tasa de interés se multiplica cuando vamos de menor a mayor. ¿Qué pasa cuando vamos de un tiempo mayor a un tiempo menor? En este caso podríamos ir del semestral al mensual. ¿Qué tendríamos que ir cuando bajamos acá? Una conversión de semestral a mensual, tendríamos que dividir. Aquí en la tasa de interés, cuando vamos de más a menos, se divide, cuando de menos a más, se multiplica. Que no ocurre, como nosotros estamos acostumbrados, en tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con versiones en el tiempo? Con versiones en tiempo las flechas parecen parecidas, son iguales, pero no. Estamos cambiando. Cuando vamos de menos a más, se divide. Y cuando vamos de más a menos, se multiplica, ¿no? Si nosotros queremos convertir, supongamos, año en meses, este año tendríamos que multiplicarlo por ¿cuánto? Por 12, ¿no? Entonces ya convertiríamos en 12 meses. Si nosotros queríamos ir de meses a años, tendríamos que dividir. Se divide cuando queremos llegar al anual. Entonces esto es importante porque cuando nosotros vamos a transformar, quizás las tasas de interés, es bueno que sepamos nosotros. Bien, acá tenemos algunos ejemplos donde podríamos aplicar. Esto nos va a servir mucho para el interés compuesto, donde se trabaja muchas transformaciones con tasas. Veamos a ver un ejemplo rapidísimo. Nos dice, convertir el 3% mensual a anual. Esto nos habla de tasa, ¿no? De tasa. ¿Qué pasa? Que estamos yendo de mensual a anual. ¿Qué significa? Que estamos yendo de mensual a anual. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar. Entonces, por eso se multiplica acá el 3% por ¿cuánto? El año, ¿cuántos meses tiene? 12. Entonces sería 36. El segundo ejemplito tenemos convertir 15% anual a mensual. Entonces, ¿qué estamos yendo? Desde el anual estamos yendo al mensual. ¿Qué tendríamos que hacer? Dividir. Entonces, el año, ¿cuántos meses tiene? 12. Dividimos entre 12 y nos sale 1,25 mensual, ¿no es cierto? Entonces, esas son las conversiones de los ejemplitos. A ver, veamos uno más. Dice convertir el 2,5% mensual a trimestral. Mensual a trimestral. Aquí está el trimestral. Estamos subiendo, ¿no? De menos a más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar. Entonces, multiplicamos 2,5%. El trimestre, ¿cuántos meses tiene? 3. Entonces, por 3 nos sale 7,5% trimestral. ¿Qué pasa si queremos hacer en este caso convertir 9% semestral a diaria? Estamos yendo de semestral a diario, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Estamos bajando, entonces se divide. Entonces diríamos que el semestre a diario habría que hacer una multiplicación. Entonces, en el semestre, multiplicar un día trae 30 días y semestre sale 6, 6 por 3, 180, ¿no? Entonces, por eso nos saldría 9 sobre 180, 0,05% diario sería esta conversión, ¿no? Del 9% lo estamos convirtiendo a diario, sería el 0,5%. A ver unos ejemplitos más. Aquí tenemos, a ver. Dice convertir el 6% trimestral a bimestral. Trimestral a bimestral. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer acá? Acá hay una estrategia muy fácil. O lo conviertes a anual y de anual lo bajas a bimestral, ¿no? O directamente. Si no, la estrategia también sería que el trimestre, ¿cuánto tiene? Vas a convertir el trimestral, ¿a qué vas a convertir? A bimestral, ¿no? Entonces, cuando te hablen de esta manera, trimestral a bimestral, ¿qué tienes que hacer? Primero el trimestre se va a dividir, ¿no? Y el bimestre lo vas a multiplicar por 2, porque bimestre trae 2 meses, el trimestre trae 3. En este caso es de mayor a menor, por eso se divide
y se multiplica. Veamos a ver otro ejemplito. Convertir el 12% semestral a cuatrimestral. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Semestral a cuatrimestral. Entonces, el semestral, ¿cuántos generalmente meses tiene el semestral? Tiene 6 meses. Lo dividimos entre 6. A cuatrimestral, ¿cuántos tiene? 4 y lo multiplicamos por 4. Entonces, una estrategia esto de convertir simplemente cuántos meses tiene esto y cuántos meses se divide y se multiplica, ¿no? Y finalmente tenemos que convertir el 7% trimestral a anual. 7% trimestral a anual, ¿no? Esto es directamente fácil. Trimestral vamos a convertirlo a anual, entonces sería el 7% trimestral. Generalmente tendríamos que decir cuántos trimestres hay en el año. Hay 4. De este caso multiplicamos 7 por 4. Estas situaciones son diferentes a estas de acá, ¿no? Porque esta trabaja anual. En este caso de trimestral a bimestral, en trimestres no podemos determinar cuántos bimestres hay, ¿no? En semestral, en cuatrimestral, no podríamos tampoco determinar fácilmente cuánto es esto, ¿no? Hay estrategias, sí, se puede trabajar por regla de 3, se puede hacer conversiones también, esto se puede llevar a anual y de anual bajarlo a cuatrimestral, también debe salir, ¿no? Por ahí, debe salir la misma respuesta. Muy bien, eso sería interés simple. Pasemos rapidísimamente al interés compuesto. El interés compuesto, generalmente manejamos unos términos que viene a ser el capital final. Acá tenemos CF, que es igual al capital inicial o al capital presente, 1 más la tasa de interés elevado a un tiempo determinado. Tenemos una situación, a ver, para entender un poquito. Situación dice, un cierto capital invertido durante 7 años a una tasa de interés compuesto anual del 10% se ha convertido en 1.583.945 soles. Nos piden calcular el capital inicial sabiendo que los intereses se han pagado semestralmente. Bien, vayamos, hemos copiado acá la fórmula. Veamos, saquemos un poco los datos, ¿no? Los datos identificamos acá. Acá les he puesto con otro color para identificar un poco los términos y los nombres. En primer lugar, el capital final, ¿cómo lo representamos? Por CF. ¿Cuánto sería el capital final? Dice, un cierto capital invertido durante 7 años a una tasa de interés compuesto anual se ha convertido. Cuando me dice se ha convertido, entonces ya se supone que es como un monto donde ya obtuvo ganancia, ¿no? El capital y más su interés se ha convertido en esta cantidad. Entonces vendría a ser el capital final que vendría a ser 1.583.945. Siguiente, tenemos la tasa de interés compuesto. Nos hablan de una tasa de interés compuesto aquí. Una tasa de interés compuesto anual del 10%. Aquí tenemos el 10% anual. ¿Qué más nos dicen aquí? Calcula el capital inicial. Entonces el capital inicial aquí lo tenemos, sabiendo que los intereses se han pagado semestralmente. Aparte, ¿en cuánto tiempo nos dice? Durante 7 años. 7 años vendría a ser el tiempo. Muy bien. ¿Qué nos dice? Que los intereses se han pagado semestralmente. Esto quiere decir que se ha capitalizado cada 6 meses. Semestralmente, ustedes saben que en interés compuesto el interés pasa a ser capital, ¿no? En el interés simple el capital no se mueve hasta el final. En el interés compuesto sí es capitalizable porque de tiempo en tiempo ese interés pasa a ser o formar parte del capital. Entonces acá dice que se ha pagado semestralmente ese interés. Entonces por eso se habla capitalizable semestralmente. Aquí lo he copiado aquí porque tiene que ver con la tasa, ¿no? Entonces aquí tenemos que observar muy bien lo que vamos a hacer. En primer lugar, para aplicar esta fórmula tenemos dos formas también, ¿no? Una forma que es directa y también hay otra forma que se utiliza fracciones y el porcentaje, ¿no? Pero a mí me parece la más conveniente que es esta de aquí. Veamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer para aplicar esta fórmula en primer lugar? Tenemos que observar lo siguiente. La tasa anual tiene que coincidir con lo capitalizable que es semestral y también tiene que coincidir con el tiempo, ¿no? En este caso, la tasa tiene que coincidir con el tiempo. Y cuando hablamos de tasa, acá no podemos hablar de anual y acá semestral. Lo lógico es que lo capitalizable es